Digestión. Contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial. Entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores. Sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos los mejores planes de salud pensados para cada necesidad y con cobertura en todo el país. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Bueno, oyentes de Digestión, otra entrevista muy requerida y muy buscada, porque las veces que se ha hablado con el programa siempre dejó mucha tela para cortar, siempre generó revuelo y es una persona que suele anticiparse a las crisis económicas. No creo que haya podido anticipar una pandemia, pero seguramente nos puede anticipar por dónde va a venir la solución. Tenemos a Jorge Compañucci, integrante de TMG, Target Market Global, un gran analista. Si lo siguen en Twitter, tiene muchos seguidores y es muy generoso tirando información, así que gracias, Jorge, por otra entrevista de Digestión y Radio Sucesos. Y la primera pregunta es de cajón. Si bien no se veía venir una pandemia, ¿podés ver las consecuencias económicas que nos esperan y por qué periodo de tiempo? Bueno, primero, buenos días a todos. Y segundo, no anticipé una pandemia, pero sí anticipé en el mes de diciembre que entre febrero y el mes de marzo iba a acontecer un hecho en el mundo que iba a generar el desplome de los mercados y obviamente el inicio del derrumbe económico global. Esto lo había anticipado el 27 de diciembre, a través de la secuencia que venía describiendo el índice de volatilidad del VIX del S&P y precisamente el comportamiento de los rendimientos del bono del Tesoro norteamericano, que la secuencia mostraba que hacia febrero, marzo, iba a comenzar una aversión al riesgo que iba a generar el derrumbe de los mercados. Hay un Twitter mío a fines de diciembre diciendo que un acontecimiento fuera de mercados iba a impactar de lleno para esa fecha. Bueno, esto es un poco lo que se vino desarrollando, que después obviamente tomó la forma de la pandemia. Una pandemia que, podríamos decir, tiene dos aristas muy diferenciadas. Una, la de los fundamentos, en donde, como anticipé en el pronóstico del Game Over Global 2020-2022, iba a comenzar la mayor crisis de la historia en estos 3 años a nivel mundial, que generara el cambio del sistema financiero, o sea, una crisis sistémica que le depare el mayor grado de cambio en la sociedad, en la economía y en las finanzas globales. Este cambio ha comenzado, este nuevo orden ha comenzado, pero va a tener sus diferentes etapas. Con solamente el sinceramiento de los efectos de esta pandemia no van a bastar. Recordemos que los efectos que se está desarrollando en la economía mundial, o sea, en diferentes países, se están alcanzando la caída de la economía más grave de toda la historia. Acá hay que entender que ni siquiera en el crack de 1929 ocurrió un hecho de tal envergadura. Lo que sucede es que los mercados financieros, a través de ciertas herramientas que pueden matizar durante un plazo breve, pueden ser 3, 4 meses, se puede generar a través de estímulos una recuperación meramente técnica de mercados, pero en la economía real nada de eso sucede. Por eso, que si uno observa que entre febrero y marzo, sobre todo marzo, el mercado, por citar el ejemplo, Wall Street cayó un 30% y gran parte de eso se ha recuperado, vamos a encontrar que la economía de los Estados Unidos ha registrado para ese mes tal vez una caída del Producto Bruto de 7 puntos, un paro de desempleo de alrededor de 36 millones en este país, lo cual demuestra que no hay hecho estadístico en la historia para semejante derrumbe, de este desarme de colosal, de desarticulación comercial, productivo, no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Como bien digo, esto se puede subsanar a través de estímulos, a través de recompra
de posiciones por parte del Banco Central de los Estados Unidos y otros bancos centrales durante 1, 2, un trimestre, pero no es perdurable. Esa masa crítica de desempleados no van a ser absorbidos con facilidad porque se han destruido fuentes de trabajo muy importantes y las que quedaron en pie están tecleando. Por eso señalé que estamos ante la mayor crisis de la historia a nivel global, y esa crisis es la que va a deparar obviamente la mayor crisis de la historia de la Argentina, llámese económica, política, social y financiera. Lo que hemos vivido con esta cuarentena en nuestro país, podemos decir selectiva, porque no todo el país cuenta con la misma rigidez, va a llevar obviamente la prolongación del tiempo. Yo he calculado en función de datos estadísticos que tranquilamente el pico de la pandemia lo podemos tener hacia fines de junio, y esto, teniendo en cuenta los problemas estacionales en nuestro país, se pueda demandar incluso una cuarentena obligada hasta la primavera. Esto, sin ninguna duda, es una espada de Damocles importante para el sector productivo, que ya viene mal, ya viene de una pandemia que es de la administración anterior. Recordemos, la Argentina está en un estado crítico antes que apareciera el COVID-19. Por ende, este es el golpe de gracia para que muchas empresas que estaban al borde de la quiebra terminen desarrollando precisamente la bancarrota. La realidad es que prolongar mucho más tiempo esta caída de consumo, porque recordemos, flexibilizando la cuarentena no vamos a encontrar un cambio radical por parte de los consumidores, porque obviamente la preocupación de la salud es muy alta y no se van a restablecer las vías, los canales comerciales como antiguamente, o por lo menos un par de meses atrás. Y esto obviamente lo que va a empezar a trabajar en las decisiones de muchas empresas. Yo advertí que en este periodo de estos 3 años íbamos a tener la desaparición de muchos actores comerciales y productivos, y seguramente los únicos que quedaran iban a ser los que tenían las espaldas bien cubiertas, y quiero decir que no se habían expandido, que mantienen una caja, un nivel de flujo de ahorro para cualquier tipo de eventualidad que la que se está desarrollando actualmente, pero eso tiene un tiempo definido. O sea, serán esas espaldas los que le prolongan en el tiempo de vida para los diferentes canales comerciales y productivos en nuestro país. A mi juicio, estamos en una crisis que va a demandar tranquilamente 3 años. Hasta 2022 no veo una recuperación ni de la economía local ni de la internacional. Es más, sigo pensando que los problemas, como dije ahí bien antes, este tipo de herramientas que lucen en los diferentes bancos centrales permiten mantener las expectativas de cambio, que lo vamos a recuperar rápidamente en breve. Cuando esto no creo que sea así, creo que las condiciones de vulnerabilidad y de situaciones aún más delicadas vienen en el segundo semestre. Lo vemos en Argentina con la asistencia por parte del Estado para tratar de paliar las necesidades de las empresas, pero esta situación creo que se va a prolongar en el tiempo. A nivel mundial veo resquebrajado el sistema bancario. Yo sigo considerando la chance de un corralito hacia fines de año, primer trimestre del año entrante en Europa. Sigo sintiendo veo la vulnerabilidad del sistema bancario global a través de estas políticas totalmente nefastas que realizan los bancos centrales, inundando el mundo de billetes sin ningún tipo de respaldo, y esto probablemente va a generar problemas de grandes proporciones según el país hacia adelante. En el caso de Argentina, en los problemas de inflación y de devaluación. Hablamos de devaluación, el primer objetivo que había planteado para el cuatrimestre era el nivel de resistencia a 138 pesos para el dólar blue, con la chance de llegar a un primer semestre de 145. Hablo del dólar blue porque es el dólar libre. Sí. Digo esto porque, bueno, el oficial es un dólar que en este ciclo, esta pandemia, lo que ha generado en el ciclo, yo decía años anteriores que la Argentina venía desarrollando un ciclo ochentoso, pero obviamente el COVID-19, que es un virus y que muta y que va a mutar, también muta en función del ciclo monetario, por lo cual este ciclo ochentoso ha mutado a un ciclo setentoso, como a inicios de los años 70, con la particularidad entre uno y otro, que es la brecha cambiaria. Yo estoy esperando
que esta brecha cambiaria, que se ha situado en el 100%, se sigue extendiendo en el mediano plazo hasta niveles de 160, 170% de brecha cambiaria, con lo cual las divergencias en nuestro país en la economía van a seguir aumentando. Esto indudablemente va a ser mella en la inflación, pero en la inflación de bienes básicos. Recordemos que la política del gobierno, cuando uno la mide en función de la inflación minorista, la vamos a ver reducida, como lo que aconteció en el último mes, pero claro, eso se debe en gran parte por la política de congelamiento de tarifas, llámese de transporte, llámese de servicios públicos, y la realidad en lo que respecta a los precios de la canasta básica no ocurrió el número final del IPC, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una canasta básica que ha subido en el último mes entre 3 y 4%. La realidad es que esta situación obviamente se puede mantener durante un breve tiempo, pero no todo el tiempo, por lo cual los problemas para nuestro país los sigo viendo como a nivel global hacia el segundo semestre. Creo que este oxígeno, estos paliativos que han generado la mayoría de los bancos mundiales se va a ir licuando con los efectos de la economía real, por lo cual los problemas de quiebras en dominó hacia el segundo semestre a nivel global deberían comenzar a acontecer. Veo realmente una situación que se va a ir de las manos en muchos gobiernos, sobre todo europeos. Veo realmente una situación de levantamientos sociales de grandes proporciones, esto que vimos en el 2019 con el descontento social, tanto en Latinoamérica, tanto en Asia, tanto en Europa, se va a ir en un estado, podríamos decir, de máxima tensión hacia el cierre de año. Veo un verano en nuestro país en donde los acontecimientos sociales políticos a nivel mundial van a ser moneda constante más allá de las cuestiones económicas y financieras, y la chance de que algún mandatario termine antes de tiempo en su administración, precisamente por los descontentos sociales, por una situación de desempleo que no va a ser subsanada rápidamente. Jorge, el tema es muy delicado porque estamos en un año, yo soy especialista en ciclos monetarios, económicos y sociales, y estamos en ese nuevo orden, ese cambio de estructuras donde el COVID-19 simplemente vino a sincerar la quiebra de un sistema bancario que viene desarrollándose de hace décadas. Cuando uno observa, no quiero decir, la pandemia fue desarrollada y plasmada en el mes de marzo. Cuando ustedes se remontan al mes de febrero y observan las cotizaciones de todas, no de una, de todas las acciones del sector bancario europeo en mínimos históricos, están demostrando que la situación no es la que muestra la economía real, sino por algo esas entidades están en las capitalizaciones que se encuentran. Eso nos está desnudando el sistema bancario tremendamente vulnerable, por lo cual el COVID-19 va a venir a sincerar esa situación de vulnerabilidad, como también ocurre en otras empresas, empresas que por ahí debían realizar un racionamiento de la planilla de empleados, y precisamente el COVID-19 viene a justificar el nivel de despidos que ya lo tenían planteado desde meses anteriores. Por eso que la situación es una situación sumamente delicada para el mundo y la Argentina. Una Argentina en donde basa radicalmente su poder en el poder exportación. La política que está desarrollando el gobierno, obviamente, de tratar de salir de esta cuarentena, flexibilizando algunas economías, no van a ser del todo con una respuesta de contundencia, porque la masa y los volúmenes de exportaciones van a caer de manera radical. Esto hay que combinarlo con menores exportaciones por problemas de colocar el volumen de exportaciones por el problema de recesión a nivel mundial, pero también en cuanto a la calidad de precios, o sea, una crisis de ingresos que lo va a demandar mayores caídas en los valores de los commodities. Si bien se alcanzó mi objetivo, que planteé en el año de los $11 para el precio del crudo, no obstante veo en los próximos 3 meses un nuevo sofocón, porque estoy esperando una nueva salida del dólar a nivel mundial, posiblemente a partir del mes de junio. Ajá. Obviamente obligue a un nuevo cuadro de devaluación emergente, como un quinto movimiento de lo que venimos desarrollando antiguamente, y obviamente un impulso extra a la debilidad de los precios agrícolas, llámese soja, llámese maíz y trigo. Sobre todo el maíz es el más vulnerable de la línea de commodities agrarios, o sea, podemos tener
bajas más importantes en las próximas semanas y o meses. Por lo cual, la situación del campo también se va a tornar delicada, un campo que tiene su problema, que es el problema de las retenciones, en donde no terminan de, podemos decir, de generarle al mediano y chico productor poder desenvolverse, teniendo en cuenta que los problemas de costos fijos son muy importantes en la línea de los ingresos que se pueden percibir. Bueno, en Gran Pool le va a suceder lo mismo. El problema es que en esta política de economía, podemos decir, en este ciclo económico, como le digo a muchos, tiene que poner en la mesa el horizonte y en qué situación de este horizonte se encuentra, que es precisamente con cuánto capital cuento para mantener una estructura. Si la ecuación nos da que ya hoy estamos en problemas, bajar la cortina sigue siendo la recomendación, no seguir con la expectativa de que va a haber un cambio místico que lo pueda resolver de corto plazo. Sigo situando, aunque recién podemos tener una luz al final del camino, a partir del año 2023, esto lo vengo diciendo ya de hace varios años, y por lo cual, si uno no cuenta con ese capital que permita trasladarnos con las estructuras rígidas estos próximos 3 años, vamos a perder, podemos ir el camino hacia el futuro. Los que puedan mantenerse con una estructura acorde a las circunstancias, la recuperación posteriormente la vamos a encontrar, porque van a haber desaparecido, obviamente, actores. En esta economía, la desaparición de muchos actores han llevado a que, o llevarán, mejor dicho, a que cuando venga la recuperación sea mucho más rápida, porque no va a estar la competencia que existía años atrás. Por eso estamos en una reconfiguración del mundo y la Argentina en materia de economía y finanzas. Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.